Muy buenas tardes, compañeros. Somos un grupo de Fisiología 1 de la Universidad Católica de Honduras y el tema que les traemos ahora es el sentido de la audición. La audición es la percepción de estímulos sonoros que, captados y transformados en potenciales bioeléctricos, como el sistema auditivo, llegan a regiones cerebrales específicas en donde la persona adquiere conciencia de ello. El oído externo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio está formado por 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. El tímpano es una membrana que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. El oído interno se encuentra dentro del hueso temporal y está constituido por el laberinto, que es un sistema de conductos que se divide en 2 partes, cóclea y vestíbulos semicirculares. La apariencia externa de la cóclea asemeja a un caracol. Consiste en un conducto circular enrollado en espiral que mide 1 centímetro de diámetro en su base y 5 milímetros de base a vértice. Si se desenrollara, mediría alrededor de unos 35 milímetros de largo. El interior de la cóclea está formada por 3 cámaras longitudinales llenas de líquido. La rampa timpánica y la rampa vestibular contienen perilinfa, mientras que la rampa media o coclear contienen endolinfa. Estas 3 cámaras están separadas por 2 membranas. La membrana vestibular entre la rampa vestibular y la rampa medial, y la rama basilar entre la rampa media y la rampa timpánica. La base de cada una de las rampas está cerrada por una membrana. La membrana de la rampa vestibular es la membrana oval. La membrana de la rampa timpánica es la ventana redonda. Las caras de ambas membranas quedan hacia el lado del oído medio. El órgano de Corti, encargado del sentido de la audición, se encuentra sobre la membrana basilar en la rampa media. Está compuesto por células sensoriales auditivas llamadas células ciliadas o pilosas, así como por células de sostén y la membrana tectoria. Por su parte, del vestíbulo y los canales semicirculares constituyen el órgano del equilibrio. Proceso de la audición. La audición, que implica procesos fisiológicos derivados de la estimulación de los órganos auditivos y psicológicos, derivados del acto consciente de escuchar un sonido, se realiza de la siguiente forma. Las ondas sonoras que se propagan en el espacio llegan a los pabellones auriculares, pasan a los conductos auditivos externos y chocan con la membrana timpánica, haciéndola vibrar. La vibración del tímpano causa movimientos en los huesecillos del oído medio. El estribo está adosado a la membrana oval y le transmite tales vibraciones. 3. Las vibraciones de la ventana oval generan ondas de precisión en el líquido de la cóclea, o sea, en la perilinfa y la endolinfa, y hacen que la membrana basilar vibre. La ventana redonda sirve como sistema de descompresión. 4. La vibración de la membrana basilar empuja las células ciliares contra la membrana tectoria, de modo que los cilios de las células pilosas, conocidos también como estereocilios, se curvan. 5. Los movimientos de los cilios provocan la apertura de los canales de potasio en la membrana de la célula pilosa y el ion se introduce en esta.
El flujo de cargas positivas hacia la célula da origen a la aparición de potencial receptor despolarizante que causa la liberación del neurotransmisor glutamato. Este pasa a la hendidura sináptica y actúa sobre la membrana de una terminación nerviosa aferente del nervio auditivo, en donde se genera un potencial de acción que se dirige hacia el sistema nervioso central y llega finalmente a la corteza auditiva en el lóbulo temporal, en donde se interpretan los sonidos. Vía auditiva. La vía auditiva empieza en el oído y termina en la corteza cerebral. Las células ciliadas hacen contacto sináptico con las dendritas de las neuronas aferentes primarias y forman parte del nervio vestíbulo-coclear. Estas neuronas, cuyo soma se ubica en el ganglio espinal, son de tipo bipolar y llevan la información hacia los núcleos cocleares que se encuentran en la médula oblongada en el sistema nervioso central, en donde hacen sinapsis con las segundas neuronas. A partir de los núcleos cocleares, las fibras nerviosas secundarias ascienden, una parte de ellas ipsilateralmente, pero la mayoría se decusa y asciende contralateralmente. Estas fibras llegan a los núcleos del complejo olivar superior, que recibe información de los dos oídos y hacen relevo con las siguientes neuronas. 3. Los axones postsinápticos del complejo olivar superior, junto con los axones de los núcleos cocleares, forman el lemnisco lateral. Ascienden hasta el mesencéfalo y hacen sinapsis en los colículos inferiores. 4. Los axones postsinápticos de los colículos inferiores ascienden y llegan al núcleo geniculado medial del tálamo, en donde hacen sinapsis. 5. A partir del tálamo, las fibras postsinápticas forman la radiación acústica que llega a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal, áreas 41 y 42 de Brodmann. Debido al entrecruzamiento experimentado luego de emerger las fibras de los núcleos cocleares, cada oído interno envía impulsos a las cortezas temporales de ambos lados. La frecuencia del sonido es el número de vibraciones, ondas o ciclos por segundo. Cuantas más vibraciones por segundo ocurren, más agudo es el sonido, y cuantas menos vibraciones por segundo se presentan, más grave es el sonido. Por tanto, las frecuencias más bajas corresponden a los sonidos graves, son sonidos de vibraciones lentas. Las frecuencias más altas corresponden a los sonidos agudos y son vibraciones rápidas. La frecuencia se mide en ciclos por segundo o hercios, donde un hertz equivale a una vibración por segundo. El ser humano no percibe todas las frecuencias, su rango de audición va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Por encima de esta frecuencia se producen los ultrasonidos que no podemos percibir. La deformación de la membrana basilar tiene una amplitud máxima, en zonas diferentes dependiendo de la frecuencia de la onda sonora. La membrana basilar se hace gradualmente más delgada a medida que va más lejos dentro de la cóclea. Así, las fibras más cercanas a la cúspide de la cóclea resuenan cuando hay sonidos de baja frecuencia, mientras que las fibras cercanas a la ventana oval responden al sonido de mayor frecuencia. Esto significa que las distintas regiones de la membrana basilar responden a diferentes tonos. Los sonidos agudos hacen que las regiones más gruesas de la membrana basilar vibren, mientras que los sonidos graves producen vibraciones en las regiones más delgadas. Así es como la corteza auditiva puede diferenciar los tonos. Las células ciliadas que se destruyen por algún motivo ya no se regeneran, de modo que cuando esto sucede se pierde la audición irremediablemente. Es por eso que con la edad suele haber pérdida gradual de la agudeza auditiva en los seres humanos, condición denominada presbiacusia. Los distintos rangos de pérdida auditiva se clasifican en 5: normal de 0 a 20 decibelios, hipoacusia leve de 20 a 40 decibelios, hipoacusia moderada de 40 a 60 decibelios, hipoacusia severa de 60 a 80 decibelios
e hipoacusia profunda, que sería mayor de 80 decibelios.